Muy buenas, en este vídeo vamos a tratar el tema de la psicología de los hábitos, que quizás de todos los vídeos que habréis visto hasta ahora va a ser, digamos, el tema más desconocido, del que probablemente menos sepáis. Es cierto que es una temática que se trata muy poco en, tanto en formaciones universitarias como, bueno, como en, yo diría, incluso la sociedad, ¿no? Y considero que es bastante importante y además sí es cierto que hay cierto fundamento científico que respalda la formación del hábito. Entonces, creo que entendiendo un poco cómo funciona la adquisición de los hábitos, y al final los hábitos es lo que nos forman a nosotros, creo que puede ser muy beneficioso incluso en este tipo de procesos, ¿no? De pérdida o de ganancia de peso, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo que visualicéis este vídeo. Bueno, digo lo de siempre, si no me seguís en redes sociales, os animo a que lo hagáis. Divulgo contenido casi a diario acerca de nutrición, ejercicio, psicología del hábito. Entonces, os recomiendo que me sigáis si podéis, si os apetece, por supuesto. Y nada, bueno, comenzamos. Simplemente comenzamos hablando de lo más importante de este vídeo. Lo más importante de este vídeo tiene que ver con el apego al proceso. Nosotros podemos tener una meta, ¿no? Un objetivo que puede ser ganar masa muscular o perder peso, ¿de acuerdo? Pero lo importante de todo es que tengamos el foco en el proceso, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este proceso? Bueno, pues ya lo sabemos. Uno era educación, ¿verdad? Educación que a través de vídeos como este estamos trabajando, la planificación dietética y el plan de ejercicio. Bien, dicho proceso se va a fragmentar en pequeños pasos, en pequeños escaloncitos. Estos escaloncitos van a ser los hábitos. Los hábitos van a ser los responsables de, bueno, de auparnos o de conseguir llegar al objetivo que nos estamos proponiendo, ¿no? Para ello, como he dicho, es importante que, bueno, es cierto que tengamos una meta, que tengamos más o menos en el horizonte hacia dónde queremos ir, pero es más importante todavía que tengamos apego no a la meta, sino al proceso. Tenemos que amar el proceso, tenemos que amar lo que estamos haciendo para llegar a esa meta. Ya no tanto la meta, sino lo que hacemos para llegar a esa meta. Un ejemplo muy sencillo. Bueno, pues yo quiero ganar peso, me quiero poner fuerte, quiero empezar a ir al gimnasio. Oye, pero quiero ponerme fuerte, pero no quiero ir al gimnasio. Entonces, ¿eso cómo es posible? Bueno, pues eso está abocado al fracaso. Entonces, yo tengo que encontrar la manera de que me guste ir al gimnasio. Entonces, ya sea hablando con un amigo para que venga conmigo, apuntándome al de más cerca de casa, si me lo puedo permitir, ir a uno más, incluso uno más caro, que me dé toallas, bueno, en fin, mil ejemplos, ¿no? De forma que adecuemos nuestro ambiente, adecuemos ese proceso para hacerlo más atractivo hacia nosotros y por lo tanto generar más adherencia, que eso es lo importante. Entonces, estar apegado al proceso es fundamental. Antes de conseguir ese apego al proceso, debemos saber que para cambiar nuestra conducta o para conseguir ir o perseguir un objetivo, debemos saber que el primer cambio pasa por cambiar nuestra identidad. Es decir, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer cómo somos, cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras debilidades, para identificar a dónde queremos llegar y si de verdad ese objetivo está alineado con cómo somos nosotros. Por ejemplo, si yo quiero ser, bueno, si yo quiero ser un empresario pero no me gusta ahorrar, ¿no? O no me gusta invertir, ya sea en tiempo, ya sea en esfuerzo, ya sea en dinero, entonces no quiero ser empresario. Igual yo valoro más, pues vivir al día, valoro más, bueno, pues otras cosas que son exactamente igual de respetables, ¿no? Entonces, es muy importante que los resultados vayan en consonancia con nuestra forma de ser.
Otro ejemplo muy obvio, ¿no? Muy tonto. Bueno, a mí me gustaría ser futbolista, pero es que no me gusta hacer deporte, no me gusta correr y no me gusta competir. Bueno, pues es que entonces no quieres ser futbolista. Entonces, o sea, ahí digamos que esa meta no está para nada en consonancia con cómo eres tú. Por lo tanto, lo importante es encontrar una meta que se alinee con tu, bueno, pues con quién eres tú, ¿de acuerdo? Entre quién, digamos, entre medias, entre quién soy yo y dónde quiero llegar, está el proceso. El proceso comienza a partir de nosotros y, como he dicho, tenemos que conseguir que tengamos apego a ese proceso. Bien, entonces ahora, bueno, realmente ya os lo he dejado yo masticado, ¿no? Realmente el camino es, esto es como las capas de una cebolla, ¿no? Al final es cambiar nuestra identidad. Si cambiamos nuestra identidad, ese proceso realmente va a ser la encarnación o la puesta en práctica de nuestra identidad y con el objetivo de llegar a nuestra meta, que si está alineada con quienes somos, probablemente tengamos éxito en dicho proceso, ¿no? Bien, debemos saber que no todo es, bueno, tan bonito, ¿no? Como igual lo he pintado hasta ahora. Debemos saber que cuando estamos generando, cuando estamos construyendo un hábito, debemos saber que hay dos fases en dicho proceso. Uno que es el consciente y otro va a ser el inconsciente. Si os atendéis a la gráfica, lo he distinguido bastante ambas fases. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fase más difícil de conseguir y la fase en la cual la mayoría de hábitos, en la mayoría de personas se echan a perder, es en el primero, en el proceso consciente. ¿Por qué? Porque somos conscientes, no lo tenemos integrado, dicho hábito, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de darnos cuenta de decir, no, ahora tengo que hacer esto. Vamos, no está automatizado. Entonces, cuando no lo automatizas, normalmente todavía tampoco tienes mucho apego a ese hábito, no te gusta mucho. Entonces, digamos que en esa fase consciente es donde hay que hacer el esfuerzo de verdad, donde hay que echar el resto. Normalmente, una vez superada cierta barrera, realmente no es un punto en concreto, sino que es algo muy gradual, pero conforme se va volviendo ese hábito más automático, digamos que es más sencillo de realizar, tenemos más apego y generalmente, bueno, pues como se dice, tenemos como puesto el piloto automático. Como digo, debemos tener paciencia y esforzarnos para llegar a esa segunda fase, pero bueno. Generalmente, ya no hablo de este proceso de pérdida de ganancia de masa muscular, que es en lo que consiste este servicio, sino de hábitos en general, muchas veces, digamos, sigue la regla que expresa esta gráfica. Eh, por un lado, tenemos una progresión más lineal, que es, digamos, lo que creemos o cómo creemos que se va a construir el hábito, o la evolución que va llevando dicho hábito, y la línea verde es lo que realmente sucede. Esto es lo que se propone. Esto lo propone un autor muy famoso que se llama James Clear, que es, bueno, es un referente en todo el tema de la construcción de hábitos. Y bueno, pues propone que realmente lo que ocurre de verdad, ¿no? Pues es una gráfica que en un punto, digamos que esa progresión comienza a ser exponencial y pues eso, hay una mejora que en un corto periodo de tiempo se experimenta mucha más mejora que en el resto, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, sí es cierto que en este proceso de pérdida de peso, sobre todo, sí que la trayectoria es mucho más regular, mucho más constante. Y aquí, si os fijáis, he incluido una báscula. Y me dirás, bueno, una báscula aquí, ¿qué pinta la báscula, no? Pues bueno, al final la báscula es un indicador que en todo momento nos va a hacer saber en qué punto de la gráfica, en qué punto del proceso, o cómo de cerca o cómo de lejos estamos de conseguir esa meta. ¿De acuerdo? Entonces, es un indicador, además, es lo más fiable que nos podemos encontrar, va exactamente mide exactamente lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Que al final es el peso, ya sea para ganar masa muscular, para perder grasa. Entonces, es un indicador muy fiable.
como he dicho yo, como he indicado en otros vídeos, sí que yo recomiendo no abusar de la báscula. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, es un proceso lento, tenemos que tener paciencia y si, digamos, nos pesamos una vez al día, gente incluso que se pesa 2 veces al día, apenas vamos a ver progreso y nos vamos a frustrar. Tenemos que tener paciencia, hacer las cosas bien, hacer las cosas con sentido, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tener paciencia, como he dicho. Bien, hay 4 leyes en la construcción de nuevos hábitos que es conveniente tenerlas en cuenta. La primera de ellas, bueno, pues se dice que hay que hacer obvio el hábito. ¿Cómo podemos hacer obvio el hábito? Pues sobre todo, a través de dos estrategias, vamos a decir. El primero de ellos puede ser cambiar el ambiente. Cambiar el ambiente. Es decir, lo que nos rodea, hacer un ambiente favorable para, digamos que no es que no nos quede más remedio que hacer el hábito, pero sí que favorezca bueno, pues esa acción. Aquí me gusta contar mucho una anécdota. Hubo en un hospital público de Massachusetts, una directora de ese centro, bueno, pues percibía que tanto los pacientes como los familiares de los pacientes que, bueno, pues pues cada día visitaban el hospital, percibían que, bueno, pues había muchas máquinas de bebidas azucaradas y era básicamente la bebida que ingerían, tanto en las comidas como, bueno, en las salas de espera. Entonces, de alguna forma, bueno, pues esta directora pues, se dio cuenta de que algo había que cambiar. Y básicamente lo que hizo, no puso ni ninguna instrucción, bueno, ni cartel diciendo que las bebidas azucaradas son malas, no, simplemente se dedicó a cambiar donde había botellas de agua, perdón, donde había botellas con refrescos azucarados, las cambió por agua y solamente dejó en la cafetería, digamos, digamos, la máquina con botellas con bebidas azucaradas. Y bueno, hicieron varios estudios y se redujo como un 20 o un 30% el consumo de dichas bebidas azucaradas, simplemente cambiando la ubicación bueno, pues de esas máquinas. Al final es cambiar el hábito, perdón, cambiar el ambiente y eso, bueno, parece ser que tiene efectos verdaderamente impactantes, ¿no? Hacerlo obvio. ¿A qué nos referimos con hacerlo obvio? Bueno, pues esto es básicamente eh, aprovecharnos de hábitos que ya tenemos construidos e integrados en nuestra rutina, digamos, intentar establecer un nexo entre ese hábito ya hecho y el que queremos construir. Y el que queremos construir. Por ejemplo, bueno, pues yo después de trabajar, pues me voy a ir al gimnasio. Entonces, ¿cómo vamos a aprovecharnos? ¿Cómo vamos a establecer un vínculo entre el ir a trabajar, que al final, ya sea porque nos lo imponen o porque no nos queda más remedio, ¿no? Pues es un hábito que tenemos. Y el ir al gimnasio, que es un hábito que nos da mucha pereza y no lo conseguimos. Bueno, pues puede ser por la noche, dejarnos ya la mochila de gimnasio en el coche, preparada, preparada, con todo listo. De tal forma que ya tengamos todo preparado y solo tengamos que ir para allá. O conseguir de alguna forma tener que ir para allá, ya sea porque me he comprometido con un amigo o por lo que sea. Bien, entonces esto sería hacerlo obvio. La segunda ley, bueno, se refiere a hacerlo atractivo. Atractivo. Yo, el ejemplo que pongo claramente es, vuelvo otra vez al ejemplo del gimnasio, siempre pensar en las sensaciones posteriores que genera, sobre todo si haces el ejercicio antes, bueno, antes de dormir, antes de cenar, normalmente, bueno, pues yo recomiendo eso, que pienses en la sensación después recién duchado, con toda relajación, incluso después de cenar, eso te genera, bueno, toda esa sensación de desconexión, ¿no? Pues, ya sea del trabajo, del estudio, de las obligaciones, te da como una especie de paz mental tremendo, además que es algo que está estudiado. Pues yo siempre recomiendo pensar en esa sensación. De todos modos, hacerlo atractivo para mí es la ley, digamos, que menos fundamento tiene. Esta tercera es la más
obvia y para mí, yo diría casi la más importante, que es hacerlo sencillo. Es siempre intentar hacer la ley del menor esfuerzo. Esto se puede aplicar en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, estamos siguiendo una dieta y tenemos que comer verdura, o aunque no estamos siguiendo una dieta, queremos comer saludable, irnos a los alimentos que directamente nos gustan, los que nos cuestan menos. Si nosotros tenemos que tomar verdura, vamos a escoger la verdura que nos guste. Si tenemos que comer pescado, el pescado que más nos guste. ¿De acuerdo? Si me voy a apuntar al gimnasio, me apunto al gimnasio que más cerca de casa me pille. O al que más me guste. Es decir, no debemos ponernos trabas o obstáculos en nuestro propio camino. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo lo más sencillo posible, que por hacerlo sencillo no quiere decir que se haga mal. ¿De acuerdo? Y por último, otro que yo también considero bastante importante es hacerlo satisfactorio el hábito. ¿Cómo lo hacemos satisfactorio? Pues el ejemplo más claro es calendarizar el hábito. Si nosotros vamos apuntando en un calendario día a día lo que vamos consiguiendo, eso genera mucha realización y satisfacción personal. Parece una tontería, pero el verse involucrado, el verse inmerso en un proceso, el ver que llevo ya muchos días trabajando, eso te genera motivación para no dejarlo. Es decir, ¿cómo voy a tirar yo todo por la borda ahora con lo que me lo he currado? Al final estás, digamos, parte de un proceso más grande que hace darle más importancia a lo que tú estás haciendo. Entonces, es muy recomendable, sobre todo al principio, en hábitos que nos cuestan mucho, yo animo a que se calendarice. ¿Bien? Pero claro, todo esto que hemos hablado, realmente esto se sabe, la gente se lo traga, se lo cree. ¿Qué piensa la gente al respecto? Pues desgraciadamente, y esto ya aquí es, a partir de aquí es todo una opinión mía. Yo sinceramente pienso que la sociedad no es realmente consciente de lo importante que es tener establecidos hábitos sólidos y que esos hábitos sean positivos, sean saludables, en este caso, ¿no? Entonces, creo que se juzga siempre a la meta, si la hemos conseguido o no la hemos conseguido, y si vemos una persona que ha llegado a una determinada meta, no se valora el proceso, no se valora lo que esa persona se ha esforzado. Entonces, creo que debemos cambiar un poco la forma en que vemos o la forma en que interpretamos esos casos. He incluido aquí, bueno, pues porque afortunadamente y sí que sobre todo en el deporte, y sobre todo en el deporte de élite, sí que esto sí se tiene muy en cuenta y sí se conoce. Quizá porque son las personas que más han tenido que recurrir a dicha adquisición de hábitos, ¿no? Además, hábitos muy exigentes, ¿no? Entonces aquí incluyo, bueno, pues varios ejemplos. Este es un equipo de la NBA, es de los más, bueno, el más laureado de toda la historia de la NBA. Pues en el vestuario de este equipo, en su pabellón, tienen, bueno, pues tienen un cartel que dice lo siguiente en inglés, lo voy a traducir. Dice, cuando parece que todo va en contra, yo lo que miro es a un minero martilleando a la roca, bueno, pues cientos y cientos de veces sin que aparezca una sola grieta. Y cuando aparece la primera grieta, digamos que yo ya sabía que no era por ese último golpe, sino por los cientos de golpes que le di antes. Entonces, solamente la persona que ha llegado ahí sabe o lo que ha tenido que luchar. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos que fijarnos solo en, bueno, pues este chico ha llegado, no, este chico se ha esforzado, este chico se ha esforzado y debe ser un espejo para nosotros para conseguir cualquier objetivo, sea más exigente o menos exigente. Pero a eh, nadie regala nada, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que queramos hacer, tenemos que construirlo en hábito y tenemos que ponernos a trabajar, siempre en la misma dirección y con mucha constancia. Bueno, aquí incluyo un vídeo de, bueno, de un jugador también famoso de baloncesto, bueno, que es Ricky Rubio. Yo os animo a que lo veáis. No os lo voy a poner aquí porque tampoco quiero alargar este vídeo demasiado, pero lo podéis encontrar muy fácilmente en YouTube. Además hay uno de 5 minutitos que va muy al grano y bueno, va un poco en consonancia con todo lo que hemos visto aquí. Y otro de Arnold Schwarzenegger,
bueno, para quienes no le conozcáis, bueno, pues ha sido pues, es un actor americano, bueno, ha sido culturista, ha sido alcalde de un estado en Estados Unidos, en fin, ha sido una persona, bueno, pues que ha llegado muy lejos en muchas facetas, ¿no? Y tiene un discurso, este es un discurso más largo, también más profundo, y yo sí que os animo a que lo veáis. Quizá tiene tintes un poquito distintos, pero creo que os va a parecer, si no lo habéis visto, es muy, muy, muy famoso. Yo os recomiendo que le echéis un ojo. Simplemente tecleando en YouTube discurso de Arnold Schwarzenegger y lo vais a ver perfectamente. Y por último, bueno, me gusta incluir un ejemplo un poco polémico, porque sí que es cierto que, bueno, este es Cristiano Ronaldo, no es un futbolista que sí que es cierto que tiene, bueno, pues vamos a decir que no es un profesional con una imagen ideal, ¿no? Por muchas cosas. Pero sí que es cierto que tiene una disciplina y unos hábitos bueno, pues absolutamente admirables. Yo he leído mucho acerca de este deportista. He leído, bueno, auténticas barbaridades, desde que, por ejemplo, bueno, pues que en vez de dormir 8 horas, que dormía pues, 6, 7 siestas de 90 minutos a lo largo del día para, bueno, pues para controlar mejor el sueño, bueno, entonces tampoco pretendo llegar a este extremo, ¿no? Pero para que veáis la importancia de tener unos buenos hábitos y perdurar y, bueno, conseguir mantenerlos en el tiempo. Este deportista ahora mismo tiene 36 años y, bueno, pues tiene un físico como podría tener, pues tiene como un 7-8% de grasa corporal, que es lo que puede tener un deportista de élite de 24 años. Entonces es una auténtica barbaridad. Muchos deportistas con su edad ya estarían retiradísimos, bueno, y él sigue en la élite total, ¿no? O sea, siento que ha sacrificado mucho, pero es un poco lo que quería haceros ver. Y bueno, pues en cuanto a psicología de los hábitos ya estaría, son dos pinceladas, son dos tonterías, pero bueno, quiero que veáis un poco por dónde van los tiros, cómo me gusta enfocar la filosofía de cómo se tiene que trabajar, ¿no? Sobre todo conseguir el hábito, adquirirlo y trabajar, trabajar, trabajar. Aquí nadie regala nada, no hay dietas milagro, no hay remedios que te tomes algo y te haga perder de peso, o al menos no de forma sana. Entonces, eh, mi forma de trabajar es, bueno, pues trabajar, trabajar, conseguir adquirir el hábito y, bueno, pues básicamente eso, ¿no? Pues nada, bueno, un saludo, mucho ánimo y espero que este vídeo os haya servido.